Bienvenidos a todos nuevamente. Para quienes recién estén ingresando, me presento, soy María José Izá y voy a estar moderando este webinar. Y junto a nosotros también se encuentra Sergio García Mora, especialista en People Analytics, quien va a ser nuestro orador de hoy. Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberse sumado. Nos entusiasma mucho la convocatoria que tuvo este evento. Así que la charla de hoy está enfocada, digamos, en cómo generar más valor con la información que contamos. La idea es justamente bueno, pensar bueno, de los tableros que ya tenemos, bueno, cómo los escalamos o de qué manera puedo arrancar si estoy empezando de cero, pero que lo que vaya haciendo tenga, digamos, relevancia para el negocio. Así que comienzo presentando en principio a DataIQ, la empresa, o sea, donde trabajo, que ya tiene más de 15 años de trayectoria, tenemos más de 500 clientes. Para todo lo que es el negocio de Click, somos master reseller para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y además estamos brindando servicio de consultoría en toda Latinoamérica y España. Contamos con más de 70 consultores certificados en distintas tecnologías, tanto de Click como de Power BI, por ejemplo, y en analítica avanzada. Y fuimos reconocidos en dos ocasiones, en 2016 y en 2019, como Latin American Master Resellers of the Year por Click Global, lo cual también nos pone muy, muy orgullosos. De nuestros servicios les podemos contar, bueno, que por un lado está todo lo que tiene que ver con las licencias de Click, donde somos Master Reseller en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y proveemos licencias para toda la gama de productos de Click. O sea, esto no es solamente la parte de los tableros, que es por ahí lo que más se conoce, sino también todo lo que tiene que ver con las plataformas para un movimiento de datos y cosas por el estilo. Tenemos además un equipo de consultores entrenados para producir valor en proyectos de BI y de analítica avanzada para toda Latinoamérica, que no está únicamente enfocada en productos de Click, sino también en Power BI y otras tecnologías para todo lo que tiene que ver con analítica avanzada. Brindamos también soporte técnico. Y desde el lado de la educación, además de las capacitaciones que disponemos, o sea, desde DataIQ, también somos representantes de los programas académicos de Click, que eso puede ser tan útiles no solamente para profesores, sino también que lo pueden explotar como alumnos, así que después en todo caso se ponen en contacto con Majo o con Paloma Rojo para averiguar más sobre eso. Y en esencia, nuestros servicios tienen este enfoque, ¿no? O sea, partimos desde datos crudos, después, en base a esos datos crudos, tratamos de encontrar la información que sea relevante y que a su vez también sea accionable. En base a eso, luego nos enfocamos en entender los datos para generar conocimiento y que eso lleve a acciones sustentadas en datos. Y esto, en definitiva, después se integra con distintos servicios que van desde la integración de los datos, el análisis de datos e incluso la alfabetización de datos, que esto implica también poder interpretarlo en la información, discutir, debatir y trabajar con datos. Y eso es lo que nosotros después llamamos, o sea, como la inteligencia activa, ¿no? Desde la información, en donde los datos y la información e insights que sacamos de las bases, de las fuentes de datos y de los análisis, son los que sustentan decisiones informadas para el negocio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio García Mora, soy el especialista en People Analytics de DataIQ. Dentro de mi formación de base, yo soy un bicho raro dentro del mundo de datos porque vengo de recursos humanos, estudié relaciones del trabajo en la Universidad de Buenos Aires, soy un eterno empezador de la maestría de Data Mining de la UBA y ahora estoy haciendo también una diplomatura en ciencias de datos aplicadas en ciencias sociales en la Universidad Nacional de San Martín. Trabajé más de 10 años en áreas de recursos humanos, entonces esto me da la particularidad de entender las vicisitudes de
de trabajar en áreas de gestión de talento. He trabajado en empresas autopartistas multinacionales, en empresas metalúrgicas nacionales, en retail, y bueno, también o sea, mis inicios fueron en consultoría de reclutamiento, así que bueno, tengo este panorama, tengo este mix de tener el panorama completo, de haberlo vivido, de haberlo transitado, de haberlo ejercido, de recursos humanos, y bueno, todo el conocimiento y el bagaje que tengo del mundo de análisis de datos. Además, doy clases en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, tanto en la diplomatura de People Analytics, que es el primer posgrado en Hispanoamérica, o sea, de People Analytics, y además soy profesor de una materia optativa. Y bueno, he dado charlas en distintas conferencias, o sea, para España, y hace poco en la People Analytics World. Y por otro lado, bueno, también soy el creador de una comunidad de aprendizaje de programación en R destinada para recursos humanos, que se llama el Club de R para Recursos Humanos. Y bueno, ahí pueden después encontrar mi perfil de LinkedIn para que conectemos. Antes de arrancar, digamos, o sea, con el tema en cuestión, o sea, y de la definición de People Analytics, me gusta arrancar con esta publicación de un conocido que está como más enfocado en Big Data y en ciencia de datos en general. Y hace un tiempo atrás publicó este posteo en LinkedIn en donde dice que se anuncia People Analytics con bombos y platillos como un concepto innovador, cuando en realidad se trata de los mismos métodos de análisis o de data science, pero aplicados a un campo en particular. Dice, nadie lanza proclamas encendidas por Telco Analytics, nadie rompe una lanza por Oil and Gas Analytics. Mi sensación es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y bueno, y ahí abrió el debate. Y en parte hay, digamos, como lo entiendo yo, por lo menos desde esta parte, o sea, lo que vendría a ser la parte de analytics, digamos, como que esta persona tiene razón. Porque, a ver, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, el análisis de datos, los algoritmos y demás, es lo mismo que se puede llegar a utilizar en cualquier otra disciplina, ¿no? O en cualquier otro problema de negocio, en cualquier otro sector. ¿En dónde encuentro donde hay una diferencia sustancial e importante y por qué, o sea, merece, digamos, esta categoría, si se quiere, de disciplina aparte? Porque todos los problemas, o sea, relacionados con gente, digamos, son muy particulares. Porque el enfoque de People Analytics no está solamente basado en recursos humanos, sino en todo lo que hacen las personas dentro del ámbito de trabajo. Entonces, en la definición de un problema para analizar, o en la definición de un proyecto de People Analytics, o sea, uno puede estar hablando, por ejemplo, de cosas relacionadas con recursos humanos, con psicología, por ejemplo, de los test que hacemos a los candidatos, desde la sociología, de la ingeniería de procesos, digamos, hay como un montón de raíces donde nos pueden dar como el marco teórico para desarrollar las hipótesis que después vamos a hacer, sí, o sea, como dice esta persona, digamos, o sea, con las herramientas que ya estamos, o sea, que son ampliamente conocidas. Así que bueno, luego de esta introducción, o sea, mi definición de analytics, que siempre ensayo, es como que analytics es un conjunto de disciplinas que usa datos e información para tomar decisiones sustentadas en conocimiento. Lo que buscamos con esto es, o sea, combinar el análisis estadístico junto a la potencia computacional para encontrar insights relevantes para la toma de decisiones usando múltiples fuentes de datos. Los insights son como estas, no sé, lo que se llama en la minería de datos, o sea, como las pepitas de oro, o sea, este conocimiento específico único que estaba oculto en los datos y que lo encontramos combinando, por ejemplo, datos de recursos humanos, datos de negocios y datos externos, ¿sí? Y bueno, en ese análisis es donde encontramos estas pepitas. Llevándola a términos más concretos, o sea, la definición, por un lado, digamos, yo lo entiendo como que son tableros más inteligentes, y con esto me refiero a poner, por ejemplo, los datos en contexto, y por otro lado también a cruzar datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
algo que nos encontramos en la mayoría de los tableros que ya tienen desarrollado un cliente es que tienen, por ejemplo, el indicador de horas extras realizadas por mes. Pero muy pocas veces nos encontramos con, bueno, cómo se relaciona ese gasto en horas extras con la masa salarial. O cuál es la tasa de rotación, que eso es algo que nos encontramos habitualmente, pero en ningún lado nos encontramos, bueno, el costo de rotación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con cruzar los datos que ya están, digamos. Como por ejemplo el posicionamiento salarial de las personas y, bueno, qué pasa con el desempeño, para analizar si estamos pagándole bien a las personas que mejor desempeño tienen. O si hubiera alguna relación con el ausentismo y el engagement, bueno, ¿dónde lo podemos ver eso en algún tablero? Y también incorporar información externa, que de eso, bueno, vamos a hablar más adelante. Y por otro lado, Analytics, o sea, y lo que nosotros llamamos la analítica avanzada, que por ahí estamos más relacionados con todos los análisis que vienen de la ciencia de datos o de Machine Learning, es dar respuestas a preguntas específicas. Como por ejemplo, ¿quiénes son los empleados que tienen más probabilidad de renunciar? ¿Qué candidatos tienen más probabilidad de ser top performers? O sea, desde antes de saber de darle el contrato a una persona, podemos tener una probabilidad de qué tan bueno va a ser esa persona trabajando en nuestro equipo. ¿Qué variables influyen más en el desempeño, en el ausentismo y otras cosas, y otras preguntas más que nos podemos hacer? Cuando hablamos de proyectos, por lo general nosotros nos encontramos después con dos tipos de clientes, ¿sí? Por un lado, los clientes que parten de cero, o sea, que no tienen hoy por hoy ningún reporte, porque los informes se suelen hacer principalmente en Excel, y que suelen depender de una sola persona, y a esa persona, bueno, por lo menos como decimos acá en Argentina, le prendemos una velita como si fuera un santo, ¿viste? Para que no se enferme, para que no falte nunca, y demás. Pueden empezar a comentar, usar la parte del chat para ver si conocen a esa persona, o poner la inicial o el nombre de esa persona que hace los informes en la empresa donde ustedes trabajan. Y lo otro que a veces pasa es que hay tableros, pero son esfuerzos aislados. A esto me refiero. Un problema que tienen a veces las empresas es que, bueno, la mayoría de los análisis se hacen en algún archivo de Excel y, bueno, o se hacen tableros que también dependen de una sola persona, que están viviendo en una computadora y que no se comparten y que cuando esa persona no está, digamos, ese tablero se deja de usar. Entonces, este es como, digamos, uno de los escenarios. Y el otro escenario o el otro tipo de clientes es el que nosotros llamamos el ¿y ahora qué? ¿No? Que por lo general son los que ya tienen, o sea, son empresas que ya tienen un área de BI, que tienen un RP o varios, o sea, o varias plataformas más, como de gestión de candidatos, de gestión de desempeño y cosas por el estilo, que tienen algunos tableros ya automatizados, pero que se encuentran con esta sensación de que la información, digamos, es insuficiente, no tiene el valor que a ellos les gustaría tener, digamos. Entonces, la idea de esta charla está, bueno, justamente, ¿cómo escalamos esto? Listo, ya tenemos nuestro tablero, ya está conectado a nuestra base de datos, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y en parte hay una solución en común, que son, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las preguntas de negocio? Digamos, nosotros, por ejemplo, como empresa de servicios de consultoría informática, tenemos otros problemas totalmente distintos que lo que tiene, por ejemplo, la empresa autopartista donde trabajaba. Entonces, por ejemplo, a nosotros el tema de ausentismo no es algo relevante, pero, por ejemplo, para la empresa autopartista es súper importante. Y después, por ahí, en este caso, es mucho más importante el ausentismo por licencias por enfermedad que lo que puede llegar a ser, no sé, los accidentes de trabajo en una compañía minera. Entonces, en función de las preguntas de negocio, de los problemas de negocio, de dónde están los cuellos de botella, ahí deberíamos definir indicadores que nos ayuden a encontrar respuestas a esas preguntas. Y por otro lado, algo que también es importante para generar más valor con los tableros que tenemos es, bueno, ¿qué decisión tengo que tomar con los indicadores que estoy mostrando?
¿sí? Porque hay muchas veces que nos encontramos con gráficos que podrían ser un filtro, no sé, y ahí algo que podemos llegar a discutir, o que a mí me gusta plantear la discusión por lo menos, es, bueno, ¿qué tanto vale la pena tener un gráfico que me diga, bueno, la cantidad de gente por generación? ¿Ya? Está bien, digamos, ese dato es importante o es relevante para un informe o para una presentación trimestral, por ejemplo, o semestral, pero digamos, yo con un tablero necesito monitorear información que me permita, digamos, tomar distintos tipos de decisiones, ¿no? Dependiendo del rol. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, bueno, ¿este gráfico vale la pena que esté? O directamente puedo hacer un filtro, cosa de que en el momento que tenga que hacer un informe, pueda responder a esa pregunta, por ejemplo. ¿Cómo se puede generar más valor entonces? O sea, desde los datos de recursos humanos, en primer lugar, pensando en métricas más relevantes. También acá, o sea, necesitamos un trabajo en equipo con los sectores de arquitectura, con los sectores de BI o con los sectores de tecnología para desarrollar una estrategia de datos, que acá hay componentes que están relacionados más con las relaciones y las estrategias, y después hay todo un componente que es tecnológico, pero acá hace falta, digamos, que todos estemos en la misma página. Y por otro lado, también podemos empezar a incorporar información de fuentes externas. Y que esto no es necesariamente información de afuera de la compañía, ¿sí? Que, bueno, ahora vamos a llegar a ese tema. Sino, bueno, hay un montón de información que circula que por ahí no son datos que están viviendo en el ERP o en el sistema de gestión que tengamos. Bueno, relacionado con el tema de métricas más relevantes, me gustaría que escriban en el chat qué opinan sobre esta frase. O sea, esta frase de Richard Branson, en donde dice que los primeros no son los clientes, los primeros son tus empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. ¿Sí? Y ahí, o sea, me gustaría que pongan en el chat qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, que pongan sus reacciones. Ahí, Majo, te voy a hacer laburar para que las apruebes. Ahí coincido con la frase, totalmente de acuerdo. Gracias por los elogios. Adhiero a la frase, pero venimos del palo de relaciones del trabajo. Coincido, tal cual. Bien. Ahora, mi pregunta. La pregunta que suele hacer acá, digo, o sea, Richard Branson es el número uno de un holding de empresas, o sea, que van desde la música hasta la aeronáutica. Y mi pregunta que siempre hago, digo, o sea, Ricardo, el lunes a la mañana, digamos, ¿qué es lo que mira primero? ¿El informe de ventas o de facturación? ¿O los índices de felicidad de los empleados? Y acá de vuelta los invito, digamos, a que pongan sus respuestas en el chat. ¿Ventas o felicidad? Bien. Y acá, o sea, si se quiere, sería como una suerte de línea editorial que tengo, digamos. O sea, es que primero, o sea, desde recursos humanos, nosotros, o de gestión del talento, tenemos que hacer primero foco en el negocio, digamos. Y acá una de las cosas que quede claro, o sea, que para mí no hay dicotomías, o sea, esto no es clientes o empleados, ¿sí? Para mí esto es clientes y empleados. Tenemos que lograr, digamos, esto, o sea, bueno, cómo generamos mejores resultados de negocio y al mismo tiempo, digamos, o sea, mejores condiciones o un mejor entorno para la gente que trabaja en la empresa, digamos, porque como vi ahí en el chat y de manera acertada, son las personas lo que hacen a la empresa. Entonces, no podemos, digamos, pensar en términos dicotómicos. Bueno, o es una cosa o la otra. Tiene que ser las dos. Pero lo importante de enfocarnos en el negocio también es que
en primer lugar, o sea, eso es más probable que lo aprueben que si hacemos algo sin hacer ese vínculo. Y de esa manera podemos conseguir después, o sea, presupuesto. Cuando ese proyecto que ayuda en principio más al negocio que a la gente, cuando ese proyecto sale bien, es más fácil conseguir después un presupuesto para otras cosas que también hagan bien a las personas que trabajan en la empresa. Entonces, por lo general, cuando hablamos, o sea, de indicadores, por ejemplo, o sea, de indicadores que se usan en capacitación, cosas que las que nos encontramos típicas, o sea, es, por ejemplo, el costo de capacitación, la cantidad de horas desarrolladas, el porcentaje de personas capacitadas, cuántas horas por persona se hicieron, cuántas personas faltaron a una capacitación y cosas por el estilo, que por ahí están bien. Pero, por ejemplo, si vos le vas a preguntar al CEO de la compañía, a la número uno de la empresa, qué es lo que necesita saber sobre la gestión de capacitación o qué es lo que le gustaría saber, lo que te va a responder van a ser, por ejemplo, bueno, si la capacitación sirve o no. O si todas las personas que tienen que estar certificadas por alguna norma ISO o la que sea, están certificadas o no, o cuándo se vencen esas certificaciones. ¿Cuánta plata gastaste? Sí, eso siempre es importante. ¿Cuáles son los mejores proveedores? O también si lo que se aprende en la capacitación se traslada al trabajo. Entonces, la pregunta es, en este tablero, que es el típico tablero que nos encontramos en casi todas las empresas, ¿responde alguna de esas preguntas? Solamente la parte del costo. Entonces, en base a estas preguntas, nosotros podemos diseñar un tablero mejorado, o sea, le pongo mejorado, pero en realidad lo que vemos, por ejemplo, es, no sé, bueno, qué tan alineadas están las capacitaciones respecto de las necesidades o de la estrategia de negocio, el scrap learning, o sea, cuánto se desaprovecha de las capacitaciones, por ejemplo, por categorías de capacitaciones, bueno, qué porcentaje de empleados por área tenemos certificados, y después incluso podemos tener como una parte donde, bueno, evaluamos exclusivamente a los proveedores. Y fíjense que hacer por ahí un mejor tablero no implica, digamos, o sea, tener gráficos mucho más modernos o mucho más sofisticados, sino que, digamos, más enfocados en las preguntas que, por ejemplo, los líderes de negocio necesitan que nosotros respondamos. Y acá otra fuente de ayuda como para generar métricas más relevantes es la norma ISO 3414, que se llama Guía de Reportes Internos y Externos de Capital Humano. Un segundito, por favor. Pongan en el chat si conocen la norma o no la conocen. Estoy remandón, ¿no? Discúlpenme. Pero bueno, la idea es hacer esto un poquito más interactivo nada más. Bien, tenemos, bueno, bastante gente que sigue. Interesante. Bien. Bueno, la norma ISO 3414 es una norma que se publicó en el 2018 y que las cosas que para mí que son interesantes de la norma son, por ejemplo, que en primer lugar, o sea, habla de, bueno, ¿para quién es esta información? O sea, de esto de definir los stakeholders. O sea, bueno, estos datos que vamos a publicar, ¿para quién son? Son para la gente de recursos humanos, es para la dirección de la empresa, es para para stakeholders externos, como por ejemplo, no sé, en Argentina podrían llegar a ser el Ministerio de Trabajo, INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, eventualmente, digamos, el sindicato. Yo sé que en distintos países, o sea, hay también, digamos, como por ejemplo, cuotas de diversidad relacionadas con personas con discapacidad. Bueno, todo eso, digamos, o sea, está acá en la definición, o mismo a veces reportes que nos demandan, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, en el caso de que, bueno, coticemos en bolsa, o para, no sé, reportes que se hacen para Dow Jones y cosas por el estilo.
Otro de los puntos interesantes para mí, o sea, es toda la sección de gestión de riesgos, que eso lo vamos a mencionar un poquito, porque, bueno, este webinar no está enfocado solamente en la norma, pero sí, o sea, hay algunas ideas claves que querían compartir. Claramente el tema de la estandarización de las fórmulas es un plus interesante, porque hay, sobre todo cuando tenemos empresas con mucha dispersión geográfica, donde vos tenés por ahí equipos de recursos humanos dispersos en muchas plantas o en muchos países, y por ahí, no sé, la fórmula de la rotación en un país se toma de una manera y en otro país se toma de la otra. Otra de las grandes ventajas que tiene esto, o sea, y sobre todo para la gente que trabaja con ingenieros que son bastante molestos y te preguntan, bueno, ¿de dónde sacaste esa fórmula? Como, viste, o sea, ninguneándote. Bueno, la saqué de acá de la norma. Una linda herramienta como para callar algunas bocas de gente soberbia. Y también, o sea, especifica, bueno, o sea, nos invita a pensar en esto de, bueno, a través de qué medio vas a transmitir esa información. Bueno, en el blog de DataIQ hay un artículo que, bueno, después cuando compartamos la presentación, desde acá pueden acceder a esa nota que está en nuestro blog. Con el tema de los stakeholders, o sea, cosas que tenemos que estar pensando, por ejemplo, bueno, si estamos reportando, no sé, al CEO, o bueno, a alguno de los directores, o sea, o de la primera cúpula de dirección de la empresa, va a ser distinto el interés sobre los distintos temas que estemos por ahí reportando, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener a la cúpula ejecutiva de la organización y por otro lado, digamos, a HRBPs, o sea, los jefes de cada área de recursos humanos o los analistas, en donde la información, por ahí lo que más le interesa, digamos, a la cúpula son de resultados e impactos, y la información de los HRBPs o de los analistas, la función es más que nada, está destinada más que nada para la gestión diaria, ¿no? O saber, bueno, con cuánta gente tengo, cuánta gente está disponible, cómo vienen determinadas tendencias, o responder, digamos, como preguntas rápidas también a sus clientes internos más directos. La información de los datos para, digamos, o sea, para la cúpula directiva tiene que estar resumida y ser bien de alto nivel, o sea, como grandes números, o sea, no mucha segmentación y demás, salvo que lo que pretendan ver. En cambio, para los HRBPs necesitamos como información mucho más segmentada y detallada, y por ahí también con otras estrategias de navegación. Y las decisiones, o sea, que van a tomar, por ejemplo, en la cúpula directiva, van a estar relacionadas más con la estrategia y con la tarea diaria, con las actividades cotidianas, en el caso de los HRBPs. Entonces, pensando justamente en las decisiones y acciones que tienen que tomar en cada momento que estas personas se encuentran con la información, eso es una de las cosas que tenemos que pensar como para ver, bueno, ¿qué pongo en un tablero? O sea, o qué análisis desarrollo, por ejemplo. Respecto al tema de poner los datos del contexto, esto que hablaba al principio de tener tableros más inteligentes, una de las cosas, o sea, que por lo general vemos, tanto por ejemplo, con las horas extras o el ausentismo, son alguna visualización que sea por las causas del ausentismo de las horas extras. Lo que pocas veces vemos son, por ejemplo, los costos relativos, ¿no? Entonces, digamos, acá yo tengo la cantidad de horas extras realizadas por falta de relevo, por distintos motivos de una empresa, y acá lo que estamos viendo, o sea, son los costos de ausentismo, donde tenemos por un lado el dato de la masa salarial, el dato del costo de ausentismo directo, o sea, en Argentina, por ejemplo, si yo me ausento por una angina, digamos, la empresa me paga esos días de licencia. Pero por otro lado, o sea, lo que no vemos, o sea, y eso es parte de los costos ocultos que a veces están en la empresa, es que ese ausentismo, o sea, después yo lo tengo que cubrir con horas extras o eventuales, y que cuando sumo estas dos cosas, sobre la masa salarial, eso me representa aproximadamente un 15%. Estos son los tipos de datos que a veces generan conversaciones más interesantes con nuestra cúpula directiva. Cuando nosotros llegamos digamos, a una reunión de management y decimos, bueno, de este año tuvimos
o este Q tenemos un ausentismo del 7%, digo, ok, o sea, ¿y qué me dice eso, no? O sea, fue más alto, es bajo, digamos, o sea, y ahí salen preguntas, bueno, o sea, ¿cuál es el promedio de la industria? Digamos, o sea, que por lo general es un dato que la mayoría de las empresas no tienen. Y bueno, ahí empieza todo un tema, o sea, un montón de discusiones superfluas que en cambio cuando le metemos el tema de plata, como en este caso, digamos, empiezan a generar otro tipo de conversaciones, porque ya le estás tocando el bolsillo a la gente que dirige las empresas, y a su vez, o sea, podés también tener como un parámetro como para decir, mire, hagamos esta inversión como para poder bajar este gasto. El tema de costos, o sea, algunos de los costos que se habla en la norma ISO, bueno, es el costo total de mano de obra, el costo de mano de obra tercerizada, ratio de salario promedio y compensación total, como para ver, bueno, qué tan justas o equitativas son las compensaciones por persona, costos de contratación, costos de reclutamiento y costos de rotación, por ejemplo. El costo de la rotación es algo muy interesante de visualizar, porque según FitSense, que es, digamos, el principal autor en métricas de recursos humanos de la historia, digamos, él en un libro que se llama El retorno de inversión del capital humano, lo que él dice que, bueno, dependiendo del seniority de las personas, o si son personas dentro del convenio o profesionales, el costo laboral, o sea, es de medio sueldo anual o de 12 sueldos. ¿Sí? Entonces, si uno hace la cuenta de esto, te empieza a dar mucha plata. O sea, si quiere, hagan esa cuenta. Por ejemplo, tomen un sueldo un sueldo promedio de $1.000, o sea, multiplíquenlo por 6 para hacer, o sea, por 6 meses como para hacer, digamos, un cálculo más o menos conservador y después multipliquen por la cantidad de bajas del 2020, por ejemplo. Hagan esa cuenta y pongan en el chat, o sea, cuánta plata les da más o menos. Mientras yo le abro la puerta a la perra antes de que me tire abajo la puerta. Incluye costo de reclutamiento, incluye así, este indicador tiene como 4 factores, o sea, el costo de reclutamiento, el costo de la vacante, indemnizaciones y liquidaciones finales, y a su vez todo lo que tiene que ver con la pérdida en la curva de aprendizaje. Bueno, el chat tiene emojis, no sé si lo vieron, o sea, de última, si no tienen o sea, si no quieren compartir ahora el número, pongan por lo menos, o sea, la reacción con algún emoji para ver cuáles son sus sensaciones con esto. Sí, yo, mientras tanto, avanzo. Respecto al tema de gestión de riesgos, una de las cosas que me interesó es que también como un trabajo que podemos hacer como para reducir la cantidad de indicadores con los que trabajamos. Digamos, un problema interesante que nos propone la tecnología hoy por hoy es que digamos, es muy fácil hacer tableros, es muy fácil, o es relativamente fácil hacer tableros y hacer visualizaciones y gráficos y llenar un tablero con 30, 40 gráficos en distintas pestañas. Pero el punto, bueno, es que justamente eso que estemos poniendo en ese gráfico esté por ahí por alguna razón y que nos sirva la gestión y que no esté ahí únicamente porque, bueno, ya tengo el dato, está en la base de datos y ya que estoy lo pongo. Digamos. Entonces,
Entonces, la idea es poder tener indicadores que justamente apunten a cosas relevantes. En la parte de las acciones de gestión de riesgos, o sea, lo que propone la norma ISO es una serie de preguntas que nos pueden ayudar a generar métricas más relevantes. Entonces, en función de las distintas áreas, o sea, como puede ser recruiting, compensaciones y capacitación, podemos definir, bueno, cuáles son los distintos riesgos o problemas, o sea, como por ejemplo, no sé, contratar personas con los skills y competencias necesarias, si tenemos la compensación alineada con el desempeño o, digamos, si los programas están alineados, los programas de formación están alineados con la estrategia de negocio. Y en función de eso podemos pensar en métricas un poquito más interesantes, como por ejemplo la calidad de contratación, la tasa de alto desempeño según la banda salarial, y la tasa de alineación de la capacitación con la estrategia de negocio, ¿no? Y esto nos puede llegar, digamos, a diseñar, por ejemplo, visualizaciones también un poco más interesantes, o sea, en donde, por ejemplo, acá son datos medios de juguete, o sea, los datos de los sueldos salen de una encuesta de sueldos que hicimos el año pasado con el Club de DR, son sueldos de recursos humanos, digamos, y después, bueno, el color del desempeño está generado al azar, pero a lo que voy con este gráfico es que acá, por ejemplo, yo puedo tener mis límites de la banda salarial, acá tengo el decil 10 y el 90, pero podría ser, digamos, el percentil 40 y el 60, identificar la mediana, y después, o sea, lo que yo quiero ver con este gráfico, que es, cada persona está representada por un punto, y cada color representa el nivel de desempeño, entonces los puntos grises o negros representan a personas que tienen bajo desempeño, los puntos amarillos representan a personas que tienen desempeño regular o normal, y los puntos celestes son las personas que tienen alto desempeño. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría ver a mí? Digamos, que las personas de alto desempeño, por ejemplo, son las que están más hacia la derecha, y que las personas, o sea, con niveles bajos o regulares, estén de la mediana más para allá, digamos, más hacia la izquierda. Entonces, eso es parte de lo que se podría desarrollar. Y acá es donde necesitamos también empezar a pensar también en una estrategia de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, sobre todo en empresas grandes, nos encontramos con el problema de que la información del desempeño, por ejemplo, pertenece a un sector y la información de compensaciones pertenece a otro sector. Y los responsables de cada una de esas áreas dicen, no, esta es información confidencial, no te la puedo pasar. Y entonces, este tipo de análisis, que desde el punto de vista técnico no es del todo complejo, se termina, termina quedando trunco por cuestiones políticas internas de la compañía. Y acá, bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que, bueno, la información pertenece a la empresa, no pertenece a la persona que está a cargo de ese proceso. Entonces, tenemos que buscar mecanismos, o sea, que acá hay, digamos, algunas pistas, mecanismos para poder compartir esa información confidencial de una manera segura y de una manera en la que también pueda ser distribuida, no sé. Y a veces, o sea, lo que yo necesito para hacer este tipo de análisis no es el detalle de competencias de una persona o el sueldo directo de esa persona. Puedo saber, digamos, el percentil en que está, o sea, en qué percentil está, digamos, de la banda salarial una persona y si su desempeño es bajo, medio o alto. Y cruzando esos dos datos categóricos puedo generar alguna visualización más de este estilo. Entonces, compartir datos, o ya metiéndonos con este concepto de gobierno de datos, no significa que yo tengo que compartir todo y de la misma manera, o sea, y así como está. Sino que, bueno, ¿para qué necesitas la información? ¿Quién necesita acceder a esa información? ¿Y de qué manera tengo que acceder a esa información? Y bueno, y ahí necesitamos, sí, al área de tecnología, a las áreas de tecnología, como para que nos determinen la forma más ágil, rápida y segura de compartir los datos. Y ahí, por ejemplo, piensen, digamos, en algo sencillo, digamos, respecto a esto de estrategia de datos. Nosotros, por general, hacemos capacitaciones, ¿no? En todas las empresas hacemos capacitaciones y normalmente entregamos completamos un formulario online de
de esa capacitación. Entonces, una pregunta que planteé con mi equipo de trabajo, digamos, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Hacemos un formulario para cada una de las capacitaciones, que eso nos va a generar, digamos, un archivo por formulario, o genero un solo formulario para usar con todas las capacitaciones. Dejaría el lugar para el debate esto, pero no, o sea, la semana pasada en la weekly con esto, o sea, estuvimos discutiendo bastante tiempo, porque bueno, cada cosa tiene su pro y su contra, porque por ejemplo, si vos haces un formulario para cada capacitación, siempre y cuando se respeten las mismas preguntas, vos lo único que podés variar es el nombre del curso y vas a tener, digamos, como no sé, la fecha y el nombre del curso perfectos y no te va a generar duplicaciones si alguien lo escribe mal, pero tenés el problema que hay que respetar sí o sí ese formulario y no se puede cambiar nada más. Entonces, eso desde el punto de vista estratégico, sobre todo cuando estás trabajando, por ejemplo, con varios países, es muy importante generar acuerdos con todos los países para decir, bueno, cuáles son los campos que tenemos que poner, cuáles son los campos que no van a estar, y que eso quede documentado y que después, o sea, todos los países respeten esa forma de gestionar. Si usáramos un solo formulario, el problema que tenemos es que, por ejemplo, yo puedo poner no sé, este webinar como, bueno, un webinar de People Analytics y otro pone, bueno, webinar de escalar datos de recursos humanos. Y entonces me va a generar como dos datos sobre una misma actividad, digamos. Entonces, por eso, digamos, acá hay temas que son de estrategia o de política internas y temas que son más tecnológicos. Pero bueno, es una discusión que como me gusta decir a mí, es una discusión que sin cerveza no tiene gracia plantear en este momento. Algunos problemas frecuentes que nos encontramos por falta de tener estrategias de datos. Por un lado, algo que habíamos mencionado hace un ratito, o sea, tenemos datos aislados o que están en silos, o sea, que viven en las computadoras de una persona y que no se comparten y que no fluyen. Por otro lado, algo que mencionábamos recién, o sea, hay faltas de acuerdo sobre, por ejemplo, qué medir o cuáles son las fórmulas que vamos a hacer. Que bueno, eso lo resolvemos fácil, por ejemplo, con la ISO 3414. Y por otro lado, lo que hablábamos recién con el ejemplo de las compensaciones y el desempeño, no sé, estos datos cautivos por los dueños del proceso, ¿no? Y acá, bueno, de vuelta, tenemos que, digamos, en la transformación cultural tenemos que plantear que, bueno, los datos son de la empresa, no son de las personas que los generan o de los que los administran. Y ahí, o sea, la plataforma o sea, las distintas plataformas de Qlik tienen como distintas soluciones para cada una de las instancias, donde toda la base siempre de la estrategia de datos va a estar, bueno, puesta justamente en los data warehouse, en los sistemas de gestión, en las aplicaciones que se utilicen, en archivos que pueden salir, y que ahí, bueno, hay distintas soluciones para, por ejemplo, integrar todos esos datos y compartirlos de maneras seguras, que se comunican además, o sea, con otras plataformas de BI, o sea, porque esto no es, bueno, que esto no implica que va a terminar necesariamente en un tablero de QlikView o de QlikSense, sino que puede terminar en un tablero de Tableau, de Power BI, de DataStation, de Data Studio, en lo que necesita, o incluso, digamos, alimentar modelos de Machine Learning para hacer algún análisis predictivo, por ejemplo. Y después, bueno, eso sí va a terminar en lo que hablábamos al principio, digamos, en los medios en los que vamos a utilizar para reportar esos datos, que puede ser un tablero de self-service o puede ser también, digamos, o sea, alguna medio mobile, como para tener, por ejemplo, no sé, como Richard Branson, usando el ejemplo de Richard Branson, como para que, bueno, el lunes cuando se está tomando su café pueda ver, bueno, cómo fue el desempeño de sus compañías, e incluso temas interesantes que se pueden desarrollar con el punto de vista de los tableros es todo el tema de las alertas. Entonces, por ejemplo, no sé, si pensamos en un contact center donde nosotros necesitamos tener, por ejemplo, por turno determinada cantidad de personas para, no sé, cubrir las demandas de trabajo, si ese día justamente, no sé, tenemos menos personas
de las que deberían estar, digamos, y cruzando un umbral de riesgo, que bueno, que el tablero solo, o la solución de datos sola, automáticamente genere una alerta por mail o por lo que sea a las personas que tienen que tomar decisiones para que no se encuentren con a la mitad del turno, faltó, no sé, la mitad de la gente. Dentro de la estrategia de datos, o sea, una de las las ventajas que por ahí, o sea, sí tienen, digamos, las plataformas de Qlik en particular, es, o sea, y que lo desarrollamos con una empresa de energía, cuando migraron de Meta 4 a SAP, en vez de poner todo el histórico de datos en SAP, lo que hicieron fueron, bueno, todos los datos de Meta 4 vivían en un entorno de Qlik, y de ese entorno de Qlik se comunicaba después con la fuente de datos de SAP, y después de vuelta, en un tablero de Qlik, estaban viviendo, o sea, toda la historia de los datos y los datos nuevos que tenían en el nuevo sistema de gestión. Lo cual, o sea, les permitió también ahorrar muchísimo tiempo y dinero, porque, bueno, o sea, no sé si alguno participó alguna vez de alguna implementación de algún sistema de gestión. Digamos, no es como, por ejemplo, descargar un programa que o sea, lo descargas, le das a instalar y le das todo a aceptar sin mirar. O sea, estos son procesos que llevan meses, y por ahí esos meses, o sea, con los tiempos cambiantes que estamos atravesando, estos entornos VUCA, por ahí esas demoras son lujos que no nos podemos dar. Y el hecho de pensar también una estrategia de datos que nos permita automatizar datos es lo que también nos va a facilitar avanzar después más rápido hacia proyectos de analítica avanzada. Por ejemplo, un caso en otra empresa de oil and gas que también atravesó una fusión de empresas. Nosotros en el año 2017 arrancamos con el primer proyecto con ellos, y arrancamos con los primeros indicadores. En 3 meses teníamos una primera versión del tablero ya en producción, con los principales indicadores de headcount y de movimientos y de la estructura organizacional. Y todo eso fue evolucionando, digamos, hasta el año 2019, en donde se lanzó el primer proyecto de analítica avanzada de recursos humanos, enfocada en análisis predictivos de un conjunto específico, digamos. Toda esta primera etapa se hizo, digamos, usando QlikView. Y ya en 2019, cada uno de los sectores de recursos humanos tenía su propio tablero, en el cual también incorporaba, por ejemplo, información de proveedores, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no sé, hacen encuestas de clima con algún proveedor externo? Pongan en el chat eso. Por ejemplo, no sé, Great Place to Work y cosas por el estilo. O Mercer también. Bueno, y esa información después la tienen integrada, digamos, en sus tableros, a los que sí la tienen. Esa es otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Entonces, digamos, una de las cosas interesantes que hicimos con este proyecto es que incorporamos, por ejemplo, también información externa de proveedores de beneficios. Y a partir del proyecto, de que se lanzó el proyecto en 2019 de análisis predictivos, ya como toda esta etapa, o sea, de automatización de datos estaba en un nivel de madurez bastante sólido, eso ya nos gatilló, digamos, como distintos proyectos de analítica avanzada muchísimo más rápido. Ya el año pasado empezamos a trabajar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver el análisis de la red social corporativa, integrar también, por ejemplo, las entrevistas de egreso, porque acá también lo importante que querían saber no era solamente la cantidad de gente que se iba, sino los motivos, y a su vez de los motivos también, bueno, hacia dónde se estaban yendo, para ver, bueno, quiénes nos están yendo nuestros principales competidores. Y después, bueno, toda la migración hacia otra plataforma más orientada al usuario final, digamos, algo más parecido a Power BI, si se quiere, o a Tableau, que QlikView, que por ahí necesita un poquito más de conocimientos de tecnología. De hecho, los tableros que les mostraba al principio estaban hechos con QlikSense, o sea que no necesitan mucha magia y demás. Y por último, todo el tema de integrar datos externos.
no solamente hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de datos externos, hablamos de datos generados por fuera de los sistemas de gestión, como por ejemplo los proveedores de encuestas de clima, los proveedores de beneficios, los datos que generamos, por ejemplo, de las encuestas, de las distintas encuestas que podemos hacer, de los pulsos y cosas así. Podemos también trabajar con datos públicos o datos abiertos. O sea, es relativamente sencillo integrar, por ejemplo, el valor de la inflación dentro de un tablero y que se actualice permanentemente. Y de esa forma vos podés también monitorear, bueno, si tus compensaciones están avanzando en línea con la inflación o no, o qué tan atrasados estás, y digamos, sin tener que estar tipeando todo eso. O también podemos, bueno, si estamos, no sé, ver temas de graduados por región, para ver, bueno, dónde tenemos que hacer acciones de atracción de talento, todo lo que tiene que ver con redes sociales también, o sea, se podría explotar para todo lo que es, no sé, relaciones de marca empleadora, o también hay un montón de información viviendo en páginas como Glassdoor, o acá en Argentina, bueno, CompuTrabajo también tiene una sección para opinar sobre empresas, o OpenCube también es otro sitio específico para las empresas de tecnología. Y toda esa información la podés explotar, digamos, como por ejemplo, no sé, tener tu tablero de marca empleadora con información que ya está disponible en Internet y que podés procesar, digamos, e integrar dentro de tus tableros o de tus análisis específicos, ya sea desde los datos, digamos, por ahí más duros, si se quiere, como los puntajes que te ponen, por ejemplo, este es un caso de una empresa de energía que, digamos, tiene un NPS del 33%, el promedio o sea, el puntaje promedio que le dan sobre el ambiente de trabajo es de 4 sobre 5, el puntaje de oportunidad de carrera es tanto. Puedes tener también, digamos, un análisis de sentimientos, en donde vos puedas ver después en función de los promotores, detractores y las personas pasivas, o sea, lo que sería todo el cálculo de NPS, bueno, cuáles son las palabras que más utilizan, incluso, bueno, incorporar después nubes de palabras, el costo promedio, digamos, el puntaje promedio por provincia, la evolución de ese puntaje, digamos, y toda la información que ya está disponible, ¿no? Y ahí una de las cosas que también nos distingue a nosotros en Dataiku, es nuestra área de integraciones, que lo que nos permite justamente nuestra área de integraciones y de aplicaciones es desarrollar, digamos, las herramientas y los mecanismos para capturar todos estos datos y después volcarlos en un tablero. Así que, bueno, esos son, digamos, o sea, cosas muy interesantes que se pueden hacer. Y después, bueno, incorporar más cosas de analítica avanzada, como por ejemplo, digamos, o sea, hacer análisis predictivos de renuncias, de performance de un candidato, de ausentismo, hacer análisis de supervivencia para saber no solamente, bueno, quién tiene más probabilidad de renunciar, sino, bueno, en qué momento es probable que ocurra eso. Entonces, para las áreas de reclutamiento eso es muy interesante, porque ya saben que, por ejemplo, en los próximos 2 meses, no solamente tienen que cubrir las vacantes que ya tienen abiertas, sino que potencialmente deberían cubrir otras vacantes más porque tenemos, o sea, como una tendencia, o sea, mayor probabilidad de bajas. Y en definitiva, por un lado, Analytics se trata también de hacer análisis un poquito más sofisticados sobre las cosas que ya conocemos, como por ejemplo acá tenemos una matriz de correlaciones entre las dimensiones de una encuesta de clima, o acá tenemos un análisis de clústeres en función de la performance y de la satisfacción de los distintos empleados, cosa de poder enfocar después, por ejemplo, tu análisis predictivo en la gente que tiene mayor nivel de desempeño y mayor nivel de satisfacción, o también dar respuestas a problemas más complejos, como por ejemplo los gaps salariales entre hombres y mujeres, aislando todos los factores inherentes a los puestos, ¿no? Entonces, no es lo mismo fijarse, digamos, el promedio de los salarios de los hombres y de las mujeres, así a secas, que utilizar algún modelo analítico que te permita también, digamos, por ejemplo, ver, no sé, el puesto, la cantidad de gente que tiene a cargo, los presupuestos que maneja, las relaciones interiores y exteriores, internas y externas de la compañía, o sea, con esa persona, la zona en donde vive, porque no es lo mismo a veces el costo de vida en una capital, digamos, o sea, nacional que en el interior de un país. Bueno, y de vuelta, esto lo que nos permite es como sacar todos estos factores que por ahí sí explican una diferencia salarial y descubrir, bueno,
qué parte de ese gap salarial responde únicamente, digamos, a factores de género. Así que bueno, eso es como todo un pantallazo digamos, de cómo podemos empezar a generar más valor con los datos que ya tenemos encima. O sea, no es que tenemos que salir a buscar datos nuevos o que ya están disponibles, ¿no? Porque los datos externos por ahí ya no los tenemos, pero están, digamos. Entonces, para escalar los proyectos de datos y que generen métricas de mayor valor para la estrategia, tenemos que pensar en primer lugar en indicadores que respondan a preguntas de negocio, que sustenten decisiones y que también nos ayuden a mostrar el impacto de nuestra gestión. Desarrollar una estrategia de datos es importante para poder crecer y determinar un flujo seguro de datos hacia las personas correctas. Hay mucha información disponible que enriquece los análisis y que no estamos explotando. Y por otro lado, por último, la ciencia de datos nos permite generar respuestas más precisas, analizando problemas, incorporando múltiples fuentes de datos. Y bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Ahora, después cuando se las compartimos, bueno, acá están mis datos de contacto o directamente en este botón pueden agendar una reunión conmigo por si quieren discutir más en profundidad de alguno de estos temas. Así que bueno. Más que nada agradecerles a todos por acompañarnos. Gracias de nuevo, Sergio. Y bueno, les esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.